todo esto era para decir que las obras de arte hablan de tu propia sociedad. Sí. Y por el punto que ahorita tocaste es que exactamente las novelas visuales como videojuego y simuladores de citas en específico en Japón hablan de una necesidad de los japoneses, de una cultura, la necesidad por interactuar con otros seres humanos que debido a su ritmo de vida no pueden tener, y la forma en que ellos se desahogan es a través de una interacción artificial. Y hay algo pues muy notable en eso, porque dentro de los mismos simuladores conservan un arte que es muy propio de los japoneses, el arte tipo anime. Esto es ¿Por qué no te callas? Bienvenidos a la segunda parte del especial Videojuegos como Arte. Estamos aquí Midnight y Mac. Y en la emisión anterior habíamos hecho un poco de prólogo al arte y habíamos sentado un poco las bases de lo que íbamos a hablar, aunque no tocamos tanto el tema de los videojuegos, salvo con algunas cuantas motillas. Chispazos. Sobre todo pusimos como que creo que planteamos las bases para hablar un poquito por dónde va nuestra idea de arte, ¿no? De ver a los videojuegos como un todo, no solamente como por porciones. Sí, y bueno, contrastándolo un poco con el arte en general, porque aunque mucha gente no acepta que los videojuegos son arte, la verdad hay muchas cosas artísticas en los videojuegos. Y así era como necesario darle las bases. Hay muchas cosas que se les llaman arte y no lo parecen. Son una mamada. Exacto. Estoy hablando mucho del avant-garde. No, no es cierto. O el contemporáneo, que es una mamada. De las instalaciones que de repente te encuentras en ciertos Está museos. la mesa. Bueno, y concluimos con con un pequeño breviario hablando de la historia en general de 3 épocas de los videojuegos, y hablamos de la época contemporánea de los videojuegos en la actualidad. En esta ocasión vamos a enfocarnos un poquito más atrás, a la época que yo llamaría la era del 3D, que comienza con el Nintendo 64 y PlayStation 1. Que aquellos que nacieron por allá de los 80 recordarán muy bien, porque fue la época de nuestra adolescencia. Ahora, yo siento que fue de las épocas boom de los videojuegos. Fue una época boom y de forma artística también fue un salto. ¿Por qué fue un salto? Fue el periodo en el que dimos un brinco de tener un espacio completamente reducido en un cartucho para programar videojuegos. A tener mucho más espacio, bueno, excepto en el 64. Seguía usando cartuchos. A pesar de que el 64 usaba cartuchos, era una capacidad ya lo suficientemente grande como para permitir crear mundos. Ya se habían creado antes, pero nunca se había visto algo en 3D. O sea, a nivel de inmersión que ofrecieron por primera vez juegos como Super Mario Bros. 64. Bueno, Mario 64. Mario 64, Banjo-Kazooie, Perfect Dark. Por cierto, Mac, me vas a sacar tarjeta amarilla, pero mencionaste dos juegos a los cuales tengo que... Lo siento, Mac. ¿No te gustan? Amonéstame. No es por eso. Me voy a tener que trasladar al pasado, porque si vamos a hablar de juegos como arte, tenemos que hablar de innovaciones visuales dentro de los videojuegos. Y mencionaste 2 juegos de una empresa que hizo innovaciones en su época en el Super Nintendo. Así es, que ya lo tocaremos en su momento. Estén atentos a la tercera emisión, o probablemente al final de esta. Bueno, ¿por qué hago referencia a estos juegos? En PlayStation es Crash Bandicoot, quizás Resident Evil, pero Resident Evil no lo cuento tanto. Bueno, Resident Evil tiene algo que hizo muy bien. Resident Evil te logró una atmósfera. Yo cuando jugaba Resident Evil en la adaptación para 64, porque en esa época yo no tenía un PlayStation, realmente el juego tenía una inmersión en mí muy grande. Así es. O sea, sí me espantaba, sí sentía la tensión, sí. Todo. Sentías esta historia era buena, pero bueno. ¿Pero por qué? Y es precisamente por esta innovación que ofrece. O sea, llega estas consolas, esta generación de consolas de videojuegos, porque estamos hablando de consolas realmente, ¿qué ofrecen? O sea, ya te ofrecen la posibilidad de tener música que no suena a MIDI, porque ya se está usando tecnología de CD y DVD, porque estamos abarcando desde el 64 hasta el PlayStation 2, Dreamcast, que son consolas que ya tenían gigas disponibles para emplear. Entonces ya podían usar, por ejemplo, las primeras escenas cinematográficas en full motion video.
FMV. Resident Evil tenía algunas. Algunas. ¿Recuerdas el opening actuado de Resident Evil 1? Ajá, o bueno, cosas más oscuras como el Sega CD. Muy oscuro. Muy oscuras. Pero ya es este inicio en el que se rompe el turrón y se empieza a... Sí, es que se rompe el turrón y ya se va uno de lleno. O sea, ya la industria se va completamente por experiencias ambientales. Voy a usar eso con un sentido de doble sentido tan bueno. Ajá. Cuando rompemos el turrón ahí. Y está muy bien. Por eso no usamos tu nombre real, Midnight. O rómpeme el turrón, o vamos por un turroncito. Regresando al tema, pues era por eso. Si nos escuchan en España, también les dará risa. Entonces esta innovación es... Digo, un gran salto. Es un gran salto y lleva un nivel de inmersión. ¿Por qué? Porque simplemente los controles tuvieron que cambiar. Ese supuesto control de 3 patitas que era un poco raro y medio difícil de manipular, es del 64. Pero estaba pensando, ahí es donde nacen los sticks análogos. ¿Por qué nacen los sticks análogos? Porque una cruz direccional, que era lo que se usaba antes, ya no te puede dar, no se puede usar para manipular objetos en 3 dimensiones. Así es. Son perfectos para juegos en 2 dimensiones, pero no en 3. Así es. Y precisamente ahí es donde empieza esta experimentación. ¿Por qué? Porque juegos como Final Fantasy ya empezaron a tener elementos artísticos que se podían ver. Ya no se trata solamente de píxeles y de usar la imaginación como medio para contar una historia. Ya se trata de mostrarte una historia. Y juegos muy destacados de esta época pondrían siendo, por ejemplo, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, 9 y 10, que son juegos que se consideran de los mejores de sus géneros. ¿Por qué? Porque son historias ya contadas, historias narradas inclusive en algunos casos, en donde ahora ya el videojuego es un ambiente totalmente multimedia. Y ya empieza a haber el nacimiento de estas compañías tipo hollywoodenses, las que hablábamos en la emisión pasada. Ya empieza a haber compañías que contratan orquestas para componer música para los videojuegos, y empieza a haber captura de movimientos de personas, motion capture y demás. Y entonces aquí es donde te voy a arrojar la pregunta: ¿qué es lo que más recuerdas de esa época? ¿O qué fue lo que más te marcó? Resulta que en esa época yo me encontraba en una transición de mis gustos, de entre cosas estilo Kirby, a cosas más serias estilo Resident Evil. O sea, pasaste de niña a niño. ¡Hombre! Y yo creo que de lo que más me marcó del 64, Resident Evil. Curiosamente, y si mal no recuerdo, mi 64 fue de los de última generación. Ajá. Eran los que eran de coloritos, ¿no? Ajá, los edición translúcida. Ajá. Y el mío era Smoke, me gustaba el gris. Y traía un control verde de regalo. Exótico. Y mi primer juego de 64, si no mal recuerdo, fue Resident Evil 2. Ajá. Y por ejemplo, regresando, bueno, como decíamos en la edición pasada, creo que te lo voy a decir todo el tiempo. Es su muletilla favorita. Así es, la muletilla oficial del especial de videojuegos. De ¿por qué no te callas? Porque, por ejemplo, ¿qué hizo? O sea, Sony innova en el sentido de que tiene un CD. Y al tener CD y DVD después, permite meter música ya con calidad de CD. O sea, ya permite musicalizar con instrumentos de verdad, no con MIDI. Ya permite aumentar la capacidad, incluir video, que fue usado de forma cinematográfica, como en Final Fantasy, como en Resident Evil, que además cuentan historias interesantes. Ya no son nada más historias de ve y rescata a la princesa, ya son historias con personajes más complejos, con una narrativa que se empieza a acercar un poquito a la literatura, que tal vez no a la literatura tan como de alta categoría, por llamarla de alguna forma, pero ya dejaron de ser textos de relleno. Se truena el libro vaquero. Ya empiezan a hacer historias que igual ya están a un nivel como por ejemplo de una serie de televisión. Sí. O sea, que ya tienen mensaje, inclusive ya tienen un objetivo. Pero si algo destacó Nintendo, a pesar de que a mucha gente no les gusta, es que con el 64 hay una palabra y es social.
sea, el Nintendo 64 se caracteriza por ser la consola donde todos jugamos con nuestros amigos. De hecho, y o sea, viendo las dos consolas, ahí notas una gran diferencia entre PlayStation y el 64. Una consola te permite tener 2 controles, la otra 4. Ajá. Al permitir 4, puedes tener a toda tu familia, en el caso de familias pequeñas, o puedes tener a otras 3 personas jugando contigo un solo juego. Así es, y ya empieza a haber otra habilidad. Aunque ahí venía una limitante, no todos los juegos eran para 4 personas. No todos eran para 4, pero sí tenían muchos. Había. Había muchos juegos. Y era esa época en la cual el juego cooperativo o juego entre varias personas era local y no es esta mamada ahora En de línea. que tienes que hacerlo todo en línea. Pero regresamos al punto de cómo habla eso de tu sociedad. O sea, habla de que el internet no ha llegado o apenas estaba iniciando. Habla, te digo, de esta interacción social ya entre chicos. Yo con mis amigos, por ejemplo, yo nunca he jugado Smash Bros. Fuera del contexto de una fiesta, por ejemplo, con mis amigos. En ese entonces las reuniones para jugar Mario Kart, para jugar Mario Party, para jugar Super Smash Bros. Mario Kart, claro. Es una interacción social. Y es una parte importante porque ya es una nueva forma de relacionarte como niño. O sea, entre los niños es una forma que marcó nuestra infancia y que actualmente ha evolucionado a otras formas, como el juego en línea, que no lo hablamos, pero también está incluido en la época contemporánea. Una época en la que el juego de asiento, de coach, ya es algo de segundo plano y se favorece hacia los modelos en línea. También porque es más fácil venderle juegos a 4 personas que vender uno solo para que 4 jueguen. Así es. Y tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero por ejemplo aquí, digo, eso es algo que como definíamos en el episodio anterior, algo que también define el videojuego. Y lo define todavía hasta hacia atrás, porque si nos vamos hacia la primera época, la época desde Atari hasta el Super Nintendo, tenemos esta igual cooperatividad de coach, de asiento, pero también es la versión simplificada. Y te habla mucho sobre experiencias como muy íntimas de amigos, ¿no? Yo creo que con mi hermano intentar acabar Contra o intentar acabar las Tortugas Ninja. Con el 64 y esta época se motiva mucho a la idea del juego grupal, de juntarte con tus amigos, ya es superar ese pasito más allá del invito a un amigo a invito a mis amigos. Sí, claro, ya eran más de uno. Literalmente Mario Party era para una fiesta. Mario Party era para madrearte con tu núcleo de amigos, familia, lo que sea. Diviértete y róbate sus estrellas y gánales y todo eso. Y eso es una interacción humana, obviamente. Y como tal, también habla mucho de tu sociedad. Habla mucho de la situación en la que se encontraba el mundo en ese momento. Habla mucho sobre cómo se encontraban los paradigmas de cómo crecíamos nosotros. Y eso es arte, al final de cuentas. Un arte social, quizás. Y eso es algo que no vas a encontrar en todas las obras o en todas las disciplinas artísticas. Por ejemplo, con música sí la puedes escuchar en una fiesta, pero nunca hubo esa interactividad grupal hacia la música. Nunca hubo una interactividad grupal hacia ver una obra de teatro. Es más, creo que el videojuego también rompe ese paradigma de sentarte a ver una obra. Cuando es una obra importante, te sientas callado y admiras la obra. Aquí interactúas. Aquí interactúas. Tú te paras y vas adelante, o sea, y haces ruido y gritas y te ríes, y de eso se trata, diversión a final de cuentas. Ahorita que lo pensé, recuerdo un juego que marcó mucho mi infancia. Nunca lo tuve, lo quise tener. Ajá. Pero es esta parte de la transición que te dije, el por qué es uno de los personajes que más me agradan, uno, y dos, por qué caeré en el estúpido consumismo de los estúpidos amigos, solo compraré uno. Yoshi. El Yoshi 64, para ser sincero, decía, muy bonito. Las texturas que manejaba el juego, que eran como de tela, también fue en su momento, wow, parece tela. Así es, o sea, y empiezas a innovar. Paper Mario, un juego RPG con Mario Bros. Era Luigi, ¿no? Pero ya, también. Pero aquí ¿qué es lo divertido? Que los gráficos ya son como si fueran hojas de papel. Sí, ya. Entonces ya empieza a haber una pequeña innovación en formas de presentarlo visualmente, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar de la competencia que hubo en ese entonces. Con PlayStation, ¿qué ocurre? Empezamos a tener ya videojuegos pensados por primera vez con un público maduro en mente. Y con un público maduro, ¿por qué? Porque ya estamos hablando que aproximadamente en los 80 se empieza a ver este renacimiento y boom de los videojuegos como los conocemos hoy en día. Pero
ya estamos hablando ahorita de los años 2000, 1900 y algo, mediados de los 90 hasta los 2012 más o menos. Más o menos, no es exacto, pero mi propósito que es que la gente que tenía 8 años, 9 años cuando apareció por primera vez el Nintendo, cuando sale PlayStation ya son mayores de edad. Entonces ya es gente que ha crecido y como tal ya no desean jugar como... ya no... O sea, quieren conservar esta forma artística como se disfruta de la música. Yo escuchaba a Cepillín de niño, pero después ya no te alcanza con Cepillín. Y después entras a tu adolescencia y empiezas a escuchar a Nirvana y luego empiezas a escuchar a... Guácala Nirvana. Dream Theater y después escuchas Eso está chido. Y vas generando... Aquí es lo mismo, o sea, pero los videojuegos en ese entonces no ofrecían ese catálogo. No, obviamente no. Había adultos, como bien marcamos en el programa anterior, que jugaban Pong, que jugaban Mario Bros, que jugaban lo que quieran. Pero no era como el target oficial. Eran como incidentales, pero los niños que sí jugaron eso y las compañías se dieron cuenta de eso. Los niños que jugaban eso de niños ya no van a querer lo de adultos, quizás, a menos que sea por nostalgia. Entonces se empieza a ofrecer por primera vez, y esto sucedió en PlayStation y en la consola de Sega, que no recuerdo qué era, Saturn y Dreamcast. Era el Dreamcast, ¿no? Saturn y Dreamcast, pero bueno, Sega fue un caso, es una tragedia aparte que para hablar en otro programa. Y empezaron a aparecer juegos para adultos, y no me refiero a porno. ¿Verdad, God's Panic? No, o sea, empezó a aparecer Resident Evil con una temática un tanto más centrada en qué ocurriría si existieran fugas de virus, ¿no? Que causan que la gente se convierta en zombies. Sí, es fantástico, pero son escenarios más realistas. Silent Hill, empiezan a aparecer. Silent Hill, que es toda una saga. Toda una saga, Call of Duty empieza a evolucionar. Sí. Empiezan a salir estos juegos con temática donde por primera vez sale el primer persona, obviamente. Primer persona, Shin Megami Tensei, que es un caso muy, muy chistoso porque son juegos que vienen desde el Super Nintendo, pero ahora se empiezan a hacer famosos. Agarran vuelito, ¿no? Ya agarran vuelito, ya empiezan un poco a volar. Y no sé qué otros videojuegos se te ocurran que ya empiezan a tocar temas no tan infantiles o que ya te permitan reflexionar más. Dark Souls, pero no, desde la época de... no, Dark Souls no. Dark Souls es más para esta época. No. Sí, ¿y qué juegos recuerdas que tengan? Por ejemplo, a mí se me viene... es que no me acuerdo cómo se llama este juego. Sé que era Dark algo. Eternal Darkness. Eternal Darkness, por ejemplo. Eternal Darkness. Por ejemplo, a mí... O sea, hemos descuidado mucho a la PC, pero en PC yo me acuerdo mucho de 3 juegos: Phantasmagoria, Seven Guests, No tengo boca y debo gritar. Son 3 juegos que ya son temáticas muy Yo muy recuerdo intensas. uno de compu, no me acuerdo si era de esa época exacta, porque ya después se hizo nicho en Esto es ¿Por qué no te callas?